Espero que han tenido ahí un buen fin de semana. Como bien saben, la semana anterior pues hicimos el trabajo de la segunda evaluación. Entonces este día toca darle una mirada a cómo era que se proponía la respuesta. Quiero decirles que algunos me escribieron ya aún después del parcial y me estuvieron mandando más soluciones o cómo lo habían hecho, porque no lo terminaron, muy así con el fin de aprendizaje. Y me parece que la mayoría anda ya muy claro cómo va a hacer esto. Entonces, ahora comenzamos un nuevo tema, ya el de la última evaluación, ¿verdad? Es decir, yo le llamo unidad 1 a veces a todo lo del primer parcial, unidad 2 a lo del segundo, y se viene la tercera parte, vamos a llamarle así, ¿verdad? La tercera parte de la asignatura, que incluye pues muchos unidades. Dice Douglas que no oye, quizás si se sale y luego regresa podría arreglarse. Bien, lo otro, vi que en el chat algunos estaban preguntando si había pausa o no había pausa. Yo sí sigo creyendo que las pausas vienen bien, pero estoy pensando que esta semana le doy los temas nuevos y la otra semana podemos hacer ahí una pausa académica para que puedan ustedes leer sobre el tema y empaparse lo más que se pueda, ¿verdad? Comencemos viendo la solución al examen anterior. Ya en la mañana me di cuenta que no se puede compartir de C++, así que lo vamos a compartir de esta manera. Hay que compartir toda la pantalla. Va, aquí está. Yo les dije que tanto la... No puedo cambiarme. Les dije que tanto la... No ha caído nada más. Les dije que tanto la serie, el numerador como el factorial, ustedes lo podían calcular con un for. Y eso está bien. Sin embargo, yo soy de la idea que lo que queremos es que la programación, en esta lógica nuestra, pensando en lo que viene en eléctrica, es que se lleve los menos recursos del reloj. Imagínense que le sacan el factorial a 1000. Si lo hacen con un for, ¿cuántas iteraciones van a haber? Si gusta, habilitan su micrófono o veo si les oigo. ¿Estoy oyendo? ¿Alguien que pueda ahí responder para ver si esto funciona? Veamos. Serían 1000 iteraciones. Exacto. Entonces, la lógica que yo uso es que yo almaceno el factorial anterior y luego solamente le voy agregando. Por ejemplo, ¿cómo es la expresión para el factorial de 3? 1 por 2 por 3. ¿Cómo es la expresión para el factorial de 5? 1 por 2 por 3, es el mismo anterior. Solo me falta multiplicarlo por 4 y por 5. Entonces yo uso esa lógica. Les explico el código. Línea 6, comienza el programa principal. Intenté usar la menos cantidad de variables posibles. X es la variable con la que leo. En el examen le escribí T, pero una variable para evaluarla. Esta variable puede ser negativa, positiva, puede ir de menos infinito a más infinito. ¿Cuál es la limitante? La serie teórica no tiene, pero en C o en cualquier lenguaje la limitante es la memoria, ¿verdad? No puedo sacarle el seno a un número que no quepa en la memoria. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta función está para ángulos en radianes. Todo esto está especificado en la hoja que les di hace tiempo, donde están todas las librerías
y un poco explica la sintaxis de las funciones. Bien, ahora la variable num, ¿alguien decía algo? La variable num va a ser mi numerador, una vez va a ser x al cubo, otra vez va a ser x a la quinta. La variable fac es donde voy a ir acumulando este valor. Como ven, va menos, más, menos. Entonces yo uso una variable para controlar el signo. Finalmente, en la variable seno guardo acumulo toda la serie, y la variable auxiliar es como la de el término, pero en este caso yo el término lo manejo sin tomar en cuenta este signo. Al final me fijé que si no tenía razón de hacerlo así, porque si el x es negativo, siempre el término puede ser negativo, así que es un problema que lo resuelvo acá. Miren, yo antes de entrar al while, yo me aseguro que este auxiliar sea positivo, ¿verdad? Bien, ¿qué hago en la línea 10 a la 12? Primero voy y veo lo que está digitando la persona. Es un flotante largo, recuerdan que los globos así se entienden, y genero el primer término. Tanto mi primer término, mi numerador, es x, como también lo que acumula hasta ahí es x. Te lo guardo de un solo. Así que ya no voy a comenzar con k elevado, k igual a 1, sino que ya voy a comenzar con k igual a 2, igual a 3, perdón, entonces le sumo 2. Una vez que tengo el valor de k, ese me va a dar, me va a servir para controlar el factorial. Factorial vale 1. En esta instrucción, ¿qué hago? El 1 que había, lo multiplico por 3 y por 2. Eso es factorial de 3. En el numerador que había, x, lo multiplico por x y se me convierte en x al cubo. Ya calculé ambos por separado. Y el signo, bueno, como el signo era positivo, ahora lo multiplico por menos 1. Y se me convierte en negativo. Así que ya tengo todo el bloque hasta con el signo. En auxiliar solo escribo el x al cubo entre 3 factorial. Y al acumular sí ya tengo que incluir el signo, porque si no alteraría la serie. Con ese auxiliar yo necesito que... Hay dos formas de hacerlo. Aquí lo que hago es que siempre sea positivo. Si es negativo, él lo mezcla. Pero la otra forma hubiera sido aquí usar una estructura, un operador lógico OR, y decir, si AU es mayor que 0.001 o AU es menor que menos 0.001, repita. Mientras eso sea verdadero, repita. Es otra manera de hacerlo. Bien, si es verdadero, vuelve. ¿Y ahora cuánto va a valer K en la segunda iteración? ¿Cuánto vale K en la segunda iteración? Bueno, aquí alguien... Después de habilitar su micrófono, le damos así con nada acá. Este es como... Muy bien. Ahora, antes de ingresar, ¿cuánto valía antes de ingresar? Al final de la primera iteración, ¿qué llevábamos en la variable numerador?
Bueno, en la primera iteración nos quedó valiendo, ahora vale x a la quinta. El factorial tenía 3 factorial. Si lo multiplico ahora por 5 y por 4, eso equivale a 5 factorial. Vean, voy usando el resultado anterior para no entrar a un for, pero lógicamente la lógica es más simple cuando uso un for, ¿verdad? Y para el examen se las pedí de la manera simple. Cuando uso un acumulador, le llamo yo, aunque realmente es un producto el que acumulo, me evito muchos ciclos del reloj. Como les digo, a medida que vamos más allá, habría que calcular el factorial, por ejemplo, de 99. Ahí va a ser de 99 iteraciones. ¿Cuándo bastaría con tener el factorial de 97 y multiplicarlo por 98 y 99, ¿verdad? Entonces eso es lo que logro acá. El signo valía de la primera iteración, quedó valiendo menos 1. Ahora, menos 1 por menos 1, ahora signo vale 1, que es justo el signo positivo que tengo acá. Ahí logro el que vaya alternando, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora compongo el término, lo agrego al acumulador y solo me aseguro de que el while realmente funcione. Y la única forma es que este valor, a mí me interesa ver su tendencia, pero del valor absoluto, no de cualquier signo. Entonces yo lo que hago aquí básicamente, miren, es sacarle el valor absoluto. ¿Se nota? Si es positivo, no hace nada. Si es negativo, lo multiplico por menos 1. Veámoslo ejecutarse. Compilamos y vemos que no hay errores. Como es en radianes, si quiere, saquémosle el seno de 90 grados, es decir, pi medios, 1.57. Es 1, ¿verdad? Prácticamente es 1. Ahí habría que escribirle al 1.57 todos los signos, ¿verdad? Todos los decimales. Como él está, la función está para números también negativos, va a dar lo mismo, ¿verdad? Solo que es negativo. Hay una palabra que nosotros casi no la hemos mencionado, pero se llama depurar programas. A mí me interesaría saber cuántas iteraciones hizo. ¿Cómo lo podríamos saber eso? Este contador nos podría servir. Vean, aquí antes de que dé enter, que imprima este entero y que ese entero sea A. Vamos a compilarlo. 1.57, vean, solo hizo 17 iteraciones. Bueno, como va saltando de 2 en 2, realmente no fueron 17, ¿verdad? .57 hizo 8 iteraciones. Es rápido. Pongamos una mayor precisión. Por ejemplo, 3.141592. 11 iteraciones, ¿verdad? Y si solo escribo 3.14, son las mismas 11. Pero se dan cuenta, ¿cómo podríamos cambiar esto? Podríamos quitarle aquí un poco al error. Vamos a compilar y eso va a cambiar el número de iteraciones. Vea, en 4 iteraciones y más o menos llega, porque el error es menor. Como auxiliar es un valor flotante, vamos a hacer este. Mira. 1 por e a la menos 12. Vamos a ver qué hace ahí.
¿Ve? Se incrementan, ¿verdad? Se incrementan, de 8 pasó a 12. No le aumento más porque no sé si va a caber o más lo que habrá de bordamiento, pero lo vemos aquí. Eso se llama depuración. Yo no ocupo imprimir la variable K. Lo que estoy haciendo solo es depurando mi programa. Hizo 14, miren, un poco más, ¿verdad? Un poco más. Parece a ustedes no les da. Y dice usted, ¿por qué no me da? Bueno, imprimamos, ¿verdad? Ustedes van, imprimen. Dicen ustedes, voy a imprimir es lo que va pasando con el factorial, ¿verdad? Bueno, tiene mucho, este está demasiado grande. ¿Ve? Ahí lo viene mostrando y hay un momento en que se desborda, ¿verdad? ¿Por qué será que? LF. Ese es el problema de C++, a veces no detecta las cosas, los errores. Aquí está, miren, como el primer valor, es factorial de 3, da 6, factorial de 5, 120, factorial de 7 seguramente es esto, y ahí va. Esto se llama depurar. Uno le mete unos printf en algún lugar que le indique qué está pasando. ¿Quieren ver qué pasa con el más menos? Podemos ponerlo acá, miren. Y ahí viene, mire, menos más, ahí viene cambiando el ciclo. Ok, entonces ahí terminamos esta parte. ¿Hay alguna pregunta de cómo lo hicieron ustedes? ¿Algún comentario de este asunto? Entonces ahí quedamos ya. Tienen la solución del problema anterior. Luego las preguntas, ¿verdad? Eran un poco más de cosas que habíamos hablado en clase. El otro ejemplo era un problema de sumar números. Todos los números que podía sumar eran impares, pero no iba a sumar todos los múltiplos impares de 3, ¿verdad? Y de 5. O sea que 3 sí lo iba a sumar. Digo, 3 no lo iba a sumar. 6 ni siquiera estaba porque era un par, ni siquiera estaba en la lista de posibilidades. 9 tampoco lo iba a sumar, ¿verdad? Eso es lo que iba a hacer el programa. Comenzamos. El nuevo tema es vectores y matrices. ¿De qué trata este tema? Resulta que nosotros hasta ahora hemos usado los números, los datos, de forma escalar. ¿Qué significa eso? Que con un nombre yo me refiero a un solo dato. Pero con los vectores y las matrices yo me refiero a los datos con un solo nombre a un conjunto de datos. Así que esta tarde vamos a ver las dos cosas, los vectores y las matrices. Bien, estos datos se les conoce como datos derivados. Los arreglos, los punteros, las estructuras se conocen como datos derivados. Un arreglo es un conjunto de elementos del mismo tipo.
pero agrupados en una sola variable. Una sola variable, ¿verdad? No tenemos que tener más nombres. Y los vectores son arreglos de una dimensión y las matrices son arreglos de 2 dimensiones. Pueden haber 3, 4 dimensiones. Por ejemplo, 3 pueden aparecer siempre que estamos graficando en el plano X, Y, Z. 3D aquí no hablamos de gráficos, pero es casi lo mismo. Lo que en lugar de guardar un número, ¿verdad? Lo que se guarda es en ceros y unos se guarda un color, un pico, ¿verdad? Y al final ahí es como se arman las figuras conociendo su posición en el plano X, Y, Z. Claro, eso se hace a grandes velocidades, ¿verdad? Y uno puede ver la figura ahí ya está en movimiento. Aquí podemos comparar un arreglo. Podemos compararlo. Solo permítame unos minutos, por favor. Entonces, la forma de comparar un arreglo es como si fuera una fila de personas. Parece redundante, ¿verdad? Pero solo es una fila de personas. Ahí no hay otra cosa, porque los arreglos son así. Es un vector que agrupa un solo tipo de datos, no hay más. Es decir, solo agrupa o flotantes, enteros o cualquier otro tipo, pero el arreglo es de un solo tipo de datos. Veamos cómo es que se declara un arreglo. Lo primero que hay que indicar es el tipo de dato, luego el nombre y a continuación el tamaño. Es decir, con un solo nombre yo voy a hacer referencia a distintos datos. ¿Qué es lo que va a tener un arreglo? Un tipo de dato. Por ejemplo, en este caso es entero. Un nombre, yo le he llamado X, pero puede tener cualquier nombre. Y luego le voy a decir la dimensión, qué tamaño tiene. Pero resulta que en C, la primera posición del arreglo es 0. Este es el primer elemento. El segundo es 1, el segundo es 2. Entonces, ¿qué significa? Que las posiciones van de 0 hasta n menos 1. ¿Ya? Cuando le doy el tamaño, le digo que va a ir de 0, digamos que este fuera n, hasta n menos 1. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué hago para imprimir? Digo, el segundo elemento del vector es tal, como es entero, ¿verdad? Tengo que escribir siempre esto. Y me refiero a él de esta manera. Tomemos esto como ejemplo. Entonces, repasemos. ¿Qué es X? El nombre del arreglo. ¿Qué viene a ser el número que va entre corchetes? Es el índice. Entonces, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3. El elemento 2 es X con índice 1 y es igual a 46 su contenido. Yo sé que ustedes ya vieron en mate lo que son los arreglos. Pues aquí es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay que aprender a introducirlos a la computadora y luego aprender a decirle que haga las cosas que ustedes ya saben hacer en papel.
sacar la determinante, matriz de identidad, todas las cosas que la traspuesta, todas esas cosas que ya vieron en mate, pero si no las han visto, no son muy complicadas. Solo será unas horas más ahí de investigar en internet o en algún libro, porque aquí vamos a tener que saber un poco de matrices para ahora programarla. Hay un tema que lo vamos a ver más adelante, pero por eso quise escribir el segmento de memoria. Y es que, como cualquier espacio de memoria, él va a tener una dirección. Recuerdan que el 0 y la X, que son números en hexa. Él va a tener una dirección. Si yo accedo a la matriz o al arreglo por un índice, será esta la forma. Pero si yo accedo al arreglo con punteros, ¿se acuerdan esa palabra? Con punteros, entonces significa que voy a poder darle de una vez la dirección. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando yo uso índices, él primero va a averiguar en qué dirección está y luego extrae el dato. Cuando yo uso punteros, de un solo va a extraer el dato o a cambiarlo. Entonces se hace de cuenta de que el uso de punteros es una manera más eficiente de acceder a los datos. Es más rápido y eso ahorra tiempo del reloj. Bueno, esa es la sintaxis en C. ¿Pregunta? ¿Comentario? Seguimos. Esto de la memoria a mí me interesa porque cuando lleguemos a puntero, yo quisiera que tengan muy claro que logren visualizar el detalle este de la memoria, porque nos va a servir. Se pueden visualizar mientras estemos en arreglos donde aparece el asunto este de los punteros, será mucho más fácil el manejo. Aquí tengo otro ejemplo, miren. El arreglo es de dato tipo entero. El nombre que le di al arreglo es B, un nombre. Y el tamaño de él es de 5 elementos. ¿Cuál va a ser el primer elemento? Si pueden hacerlo con micrófono, me sale mejor. ¿Cuál va a ser el primer elemento? ¿En qué posición va a estar? 0. Correcto. ¿Y el último elemento? ¿En cuál posición va a estar? 4. La posición 4. Porque no olviden, este va desde 0 hasta el tamaño que le dimos menos 1. Así es la forma de almacenar. Otra cosa importante es que cuando nosotros definimos un arreglo, es el compilador el que se encarga de asignar la memoria. Pero no olviden que, por ejemplo, el entero por defecto siempre es de 2 bytes. Entonces los saltos que él va a dar para posicionarse van a ser de 2 bytes. Si este fuera un flotante, ¿cuánto es el tamaño por defecto de un flotante? 4 bytes. Exacto. De tal manera que a la hora de crear un arreglo, pues los saltos que va a dar van a ser de 4 en 4. Eso es importante saberlo porque más adelante vamos a ver lo que se conoce como aritmética de punteros. Sigo intentando que eso no les resulte tan nuevo porque está muy relacionado con la dirección de memoria de un arreglo, esto de los punteros. Esta diapositiva a manera de repaso. En C, la primera posición es 0, el índice del primer elemento es 0, eso así es, pero en lenguajes de alto nivel hay algunos que comienzan en 1. Así que si ustedes se encuentran o aprenden otro lenguaje en vacación, van a encontrarse que algunos no tienen esta forma, pero C, C++, creo que también Java lo heredó, todos estos siguen con índices que comienzan en 0 y llegan hasta el tamaño -1 que nosotros hayamos definido. Vaya, ahora viene el momento de cómo se inicializa. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir qué estoy diciendo en el primer recuadro?
Es un arreglo de tipo entero y con una dimensión de 100. Correcto. Un arreglo unidimensional, ¿verdad? Que le hemos dado el nombre de A, que tiene 100 enteros. ¿Cuál es el primer elemento? A0. ¿Cuál es el último? A99. Esa es la forma de almacenarlo. El siguiente, ¿qué es lo que me está diciendo? Es un arreglo flotante con unidimensional de 5. Correcto. Un arreglo que se llama raíces y que tiene 5 valores de punto flotante, o valores reales, ¿verdad? Y por último, este es un caso especial al que le vamos a dedicar un poco de tiempo. Por último, tenemos un arreglo que se llama texto, pero es lo que almacena son caracteres. Entonces, las oraciones y las palabras, nosotros realmente no las guardamos. No hay una manera de guardarlas todas juntas, sino que para almacenarlas, nosotros lo que hacemos es guardar carácter por carácter. De ahí lo de que se le suele llamar cadenas, ¿verdad? Encadenamos los caracteres uno con el otro para formar palabras. Pues eso también son arreglos. Vamos a dedicar una parte solo a ver los arreglos de texto, de letras, de caracteres. Pero ahora solo también estamos definiéndolo ahí. Vamos a ver cómo se inicializa. Cuando yo declaro las variables, yo también puedo declarar los arreglos. Y en algunos casos también los voy a inicializar. Como lo que quiero enseñarles es eso, veamos cómo se inicializa. Primer forma correcta. Tipo de dato, nombre del arreglo, en este caso es un vector, es decir, un arreglo de una dimensión, y le digo que tiene 5 elementos, y luego los escribo. Cabal los 5 elementos. También yo puedo escribirle un arreglo, un vector que se llama B, de un tipo de dato double y de un tamaño 100. Pero solo le escribo el primer dato. ¿Cómo lo interpreta el compilador? Él interpreta que este es B, 0, y asume que el resto de elementos, como no se los estoy dando, él los va a hacer 0. Si yo quiero dejar en blanco esto y le coloco los datos, el compilador se va a encargar de calcular y va a decir, bueno, 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, esto el compilador sí lo entiende y equivale a que lo hayamos escrito de esta manera. Así que veamos el caso. Esto está correcto. ¿Qué va a hacer el compilador aquí? ¿Qué va a hacer el compilador acá? ¿Cómo lo va a interpretar? Un arreglo tipo int entero con 3 dimensiones. Exacto. Va a interpretar que es de 3 elementos, ¿verdad? Pero este otro, miren, está incorrecto. Yo no puedo crear un vector como quien dice que luego se decida qué tamaño le voy a dar. En realidad aquí le estoy dando el tamaño, por eso le escribí aquí que es equivalente. Estoy dando el tamaño de alguna manera, porque él cuenta los elementos y ya lo asigna. Pero en este caso, si no le estoy colocando ningún elemento, ¿verdad? Eso estaría incorrecto. Así que en este caso yo lo que necesito es darle
valores, ¿verdad? Y eso es lo que él va a interpretar. Una sugerencia es que ustedes usen las constantes simbólicas que hemos visto antes, porque si ustedes hacen una constante, digamos, le llamamos num, no importa dónde aparezca en el resto del programa, solo hay que cambiarlo una vez aquí, ya luego él se va a actualizar en las demás partes. Veamos entonces el primer ejemplo. Este código lo que va a hacer es encontrar el mayor de 5 números. ¿Se acuerdan que también eso lo hicimos, verdad? No sé si lo recuerdan, pero lo hicimos antes y lo que queremos ahora es encontrar el mayor de 5 números, pero no queremos estar leyéndolos con 5 variables distintas, ¿verdad? Lo que queremos es que pueda entenderse que se va a leer solamente una vez. ¿Cómo hacemos eso si solo tenemos disponible un nombre? Bueno, creamos un vector. Este vector, para cambiar el índice, necesito un contador. El contador nos va a servir para ir cambiando la posición de memoria. Y una variable donde voy a guardar quién es mayor. Entonces, vean cómo se hace esto. Voy a ocupar una estructura for que va a ir desde i igual a 0 hasta 5. Y hasta cuánto va a valer y entonces. ¿Vale? Hasta 4, ¿verdad? Entonces es válido lo que hemos estado hablando antes. Como uno está acostumbrado en matemática a que los arreglos comienzan en la posición 1, 1, pero esto no me cambia el por ahí. Este sí, i más es igual a i más 1. Vean, aquí está el operador de asignación. Aquí sí escriben sobre i, aquí no. Simplemente es un efecto para mostrarlo en pantalla, ¿verdad? Hay un arreglo para que se vea bonito. Entonces no me cambia el valor de ahí, solo lo altero para mostrarlo en pantalla. Es que va a decir, introducir enteros número 1. La siguiente vez va a decir número 2, y ahí va a ir. Y el escaneo, pues, siempre va el signo de dirección y luego va el nombre. Dentro del mismo for, me voy a asegurar de encontrar quién es el mayor. Entonces le digo, el vector que acaba de leer, el dato que acaba de leer, lo guardamos en la posición i, en la 1, en la 0 en este caso. Es mayor que lo que tiene guardado mayor, y a no ser que alguien digite 0, va a decir que sí. Y lo va a actualizar. Por ahí vale 1. Ya estamos leyendo la siguiente posición de memoria, siempre con el mismo nombre. ¿Se imaginan si hiciéramos esto con escalares? ¿Qué pasaría? ¿Qué diferencias ven? ¿Pueden captar ahí la diferencia? Veámoslas entonces. Si fuera con escalares, no podríamos usar un for para empezar, porque esta posición existe, ¿verdad? Y cada una variable cada vez. Y habría que escribir estas mismas líneas 5 veces. Pero ¿y si en lugar de tener 5 yo quiero tener 10 o 100? Habría que escribir este bloque 100 veces. Con un arreglo no. Tengo más datos, solo le cambio aquí y le cambio acá y ya puedo estar leyendo mucho más valores.
Quiero hallar quién es el mayor de 100 números digitados. Pues ya, la estructura no cambia, solo cambiaría el número. Pondría 100 acá, 100 acá también, y ya podría ser exactamente lo mismo. ¿Comentarios sobre este código? Bien, hagamos un ejemplo. Les voy a mostrar el código y luego la ejecución. Este programa lo que hace es leer 5 datos y los guarda en un arreglo. Luego los muestra. Ustedes vean, en la línea 11 a la línea 13, yo hago la lectura. Es muy parecido al ejemplo anterior. La lectura, le digo, introduzca la estatura de la persona 1, de la persona 2, para que no diga de la persona 0, ¿verdad? Una vez que se digita esos datos, yo los muestro en pantalla. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que le estoy diciendo al compilador cuando lo hago, le doy esa línea ahí? Que muestra únicamente dos decimales. Correcto. Entonces eso hace que se vea más bonito, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Va. Se comenzó a correr el programa. Le digo que me introduzca la estatura de la persona 1. Vean que este es el mismo índice que uso para el arreglo, solo que incrementado en 1. Y por eso es que le dije que me lo escribiera en 2. Este lo aproxima y este otro le agrega el 0, para que se vea así bonito, ¿verdad? Con el primer for, acá, yo hago la lectura, por eso es que aparece estas líneas, ¿verdad? Aparecen primero, y con el segundo for, yo comienzo a mostrar la solución. ¿Por qué no lleva llave? Porque solo es el muy printf, es la única sentencia que ves, ¿verdad? Entonces ya no es necesario colocarle la llave y eso me produce esta salida. Bueno, hagan uno ustedes. Hacer un programa que lea 5 números, los almacene en un arreglo y luego muestre la suma y la multiplicación de todos. Es decir, de los 5 números, que muestre la suma. Y también de los 5 números, que muestre el producto. Voy a darles unos minutos para que ustedes lo hagan. Si quieren, escriban el enunciado y díganme cuál código les dejo de ejemplo. Si el ejemplo donde hallamos las estaturas o el ejemplo anterior. Escriban el enunciado y me dicen. No es necesario que tengan computadora o que lo compilen. De hecho, si lo escriben, ¿verdad? La idea es que sepan escribir, no solo depender del compilador. Así que todos pueden trabajar. Pero si alguien tiene fácil digitarlo, también. A ver, ¿qué código les pongo para que les sirva de referencia? Bueno, si no hay problema entonces, está claro, les dejo unos 10 minutos para que se pueda hacer. He dejado el segundo. Ok,
Sería este, ¿verdad? Tienen ya la solución. Vean cómo lo he hecho. De nuevo, en la línea 4 y 5, llamo la librería y ahora voy a usar la constante simbólica. Le he llamado num, a veces le llamo tamaño, bueno, ahí la palabra que a usted le sirva más. Y le he dado un tamaño de 5. Línea 7, comienzo el programa principal, defino 4 enteros. Uno es la variable i, que lo voy a usar como contador. El arreglo tabla, que tiene 5 elementos, también es del tipo entero. Y luego un entero que es donde voy a guardar la suma y otro entero que es donde voy a guardar la multiplicación. Voy a la línea 11. De la 11 a la 14 yo hago la lectura, igual que el ejemplo anterior. En la línea 12 dice introduzca o número. Ahí eso podría estar más, de una manera más amplia, ¿verdad? Podría decir introduzca el número 1, el número 2, sacándole provecho al contador, pero ahí como ustedes quieran agregarle detalles, ¿verdad? Y en la línea 13 estoy haciendo el almacenamiento del dato en la tabla. Justo voy desde la posición 0 hasta la posición num-1. Si le escribiera el igual acá, estaría en problema, ¿verdad? Porque rebasaría el tamaño que he definido. Si alguna vez les pasa, van a fijarse que el programa no se traba, porque en realidad la memoria sigue. Y después del dato que ustedes dijeron que era el último, hay otros datos. Entonces el problema es, si alguna vez se equivocan en estos límites, va a ser un error lógico, porque sí va a compilar. Pero el último dato va a tener cualquier información, ¿verdad? O si creo otro vector, podría comenzar de ahí. Es una cosa que tal vez nunca pase, ¿verdad? Pero no está reservado. Aunque no les dé problema, podría ser que acá este es su último dato, pero se equivocaron en los índices y sale este otro. Pues no va a pasar nada, simplemente van a leer lo que esté ahí o lo van a escribir. El problema es que genere otro arreglo y justo ese arreglo comience ahí. Sería muy extraño, ¿verdad? Ahí sí tendríamos un problema porque sería un error lógico que me estoy pasando, pero ahora ya estaría leyendo datos de otro arreglo, hasta podría escribirlo. Es algo que C++ ya lo corrige, pero que nosotros tampoco, aunque sea un error lógico, no lo queremos cometer. A más y menor o igual que el tamaño. Lo que voy a hacer a continuación es solo para mostrarles cómo podemos tratar un vector, también accederlo elemento a elemento. Fíjense, yo no inicialicé suma, sino aquí la estoy inicializando. Y le doy el valor del primer elemento de tabla y a multiplicación el primer elemento de tabla. Pero ahora el for ya no lo comienzo en 0 porque ya estuvo, ya lo usé. Hoy lo comienzo en 1. ¿Ya? Puedo jugar con eso. Comienzo en 1, suma ya tiene el primer valor y ahora le suma el segundo. Multiplicación ya tiene el primer valor y lo multiplica por el segundo y el for ahí se va a terminar. Yo no le agregué nada aquí, sigue llegando hasta el mismo lugar, solo que el primer elemento ya lo usé, ¿verdad? Si ustedes lo hicieron inicializando suma con 0 y multiplicación con 1, que son los elementos identidad de la suma, el 0 y de la multiplicación el 1, estaría bien. Ahí sí podría de una vez comenzarlo en 0 y no pasaría nada. El primer elemento lo sumaría con 0 y el primer elemento lo multiplicaría por 1. Quise hacerlo así para que vean la línea 15 y 16. Al final son elementos que están ahí disponibles
disponibles que los podemos acceder con un for de manera ordenada, o podemos ir a traer uno o el otro para algún propósito en particular. A ver, preguntas, comentarios de este ejemplo, sobre todo ahí los que estuvieron trabajándolo, creo que tendrán algo que preguntar. Ingeniero, Dígame. fíjese que yo entré tarde a la reunión, no me fijé y quería ver la presentación, pero no está en la página de Facebook. No le he subido, le voy a subir justo a terminar esta clase. Vaya, está bien, sí, porque ando un poquito perdido. Vaya, entonces entre hoy y el miércoles eso tiene que cambiar. Vaya. Yo lo publico al terminar la clase. Mire, yo tengo una duda, pero digamos, viendo el código anterior, que dentro del ciclo for, usted escribió i más 1. Usted dio la explicación, pero no entendí muy bien. Ah, muy bien. Eso solo es para hacer mejor lo que muestra en pantalla. Eso es solo para mejorar la visualización en pantalla. Vea, introduzca la estatura de la persona 1. ¿Cómo hago para que diga eso? Aquí ve. Introduzca la estatura de la persona, el pleca D, y es I más 1. ¿Por qué lo de I más 1? ¿Cuánto vale I en la primera iteración? 0. Vale 0. Entonces sería bien raro que diga, ¿verdad? Introduzca la estatura de la persona 0. Entonces yo hago este ajuste solo por efectos de visualización. No altero nada. Y sigue siendo 0, pero aquí en pantalla se va a mostrar el 1. La siguiente vez que es 1, él ya dice que es introduzca la estatura de la persona 2. Es para eso. Lo mismo hago al cerrar, mira. La persona en la posición 1, la persona en la posición 1 tiene esta estatura. Ese 1 lo saco de aquí otra vez y la estatura pues del elemento que corresponde según donde vaya con el valor de ahí. Ok, gracias. Vaya. Si cuando hago esto de ir y volver, cuando le llega a ustedes ya no se aprecia mucho, digamos, pero así moverlo, dejar que lo transmita la pantalla completa a sus dispositivos y luego volver, ¿verdad? Si pasara eso, no duden en decirme. ¿Otra pregunta? Yo tenía una pregunta con el último que nos mostró, ingeniero. Sí, veámoslo ahorita. Dígame. En este caso el arreglo lo dejó como constante, ¿verdad? Sí. Y pudo haberlo declarado como una variable también, en vez de como constante. Ah, no. El arreglo no es constante. Lo que es constante es el tamaño. Esto. No, el arreglo es una variable. Lo que he usado como constante simbólica es el tamaño. ¿Por qué? Porque así, si quisiera hallar para 10 números, ya no tengo que venir a escribir 10 aquí, escribiendo aquí un número, aquí otro número, sino que solo lo cambio acá en la línea 5 y ya todo se vuelve de 10. Esa era la pregunta. Porque vea, la otra forma, esto de escribir el número aquí, luego tienes que ir aquí, es correcto, pero cuando lo defino, en lugar de escribir el número, acá, lo tengo en esta posición, aquí dice 5, ¿verdad? Y eso me permite a mí que si quiero hacer algo con más números, ¿verdad? Yo puedo fácilmente solo cambiarlo acá. Es para eso.
Lo que es la constante es el tamaño, el arreglo no, él sigue siendo una variable. No sé si le queda contestada su pregunta. Sí, muchas gracias, esa era mi duda. Ok. ¿Otra pregunta o comentario? Vale, entonces pasamos al otro tema. Ahora vamos a ver matrices. Siempre es un arreglo, pero es un arreglo de dos dimensiones. Esto podemos compararlo como a un salón de clases, ¿verdad? Donde tenemos filas y columnas. O estas son las columnas y las otras son las filas. Pero el caso es que tenemos dos dimensiones. Ya tenemos una posición que digamos esta es la posición 0, fila 0, columna 0. Pero ya aquí ocupo darle dos. Por ejemplo esta es la posición 1, 1. Y esta 1, 2, 3, esta es la posición 2, 2. Fila 2, columna 2, ¿verdad? Ya tengo más de dónde elegir. A diferencia del arreglo de una sola dimensión, donde solo era fila, ¿verdad? Ahora ya podemos definir filas o columnas. En C se hace así, miren. El primer número me indica la fila. Por ejemplo, este es 3, o sea, son 3 filas. Y este 4 indica que son 4 columnas. 4 columnas, ¿de acuerdo? Este orden ya es así por norma. Primer número es el número de filas, segundo número es el número de columnas. Y luego, pues, igual que en el otro caso, está el nombre del arreglo. Recuérdense que esto es en C. Podría variar en otros lenguajes, pero en una tabla o un arreglo en C es de esta manera. ¿Cuál es la sintaxis? Va la cosa más o menos así, miren. Otra vez yo digo el tipo de dato, luego digo el nombre y luego doy la dimensión. Así, siempre es de la misma forma la manera en cómo lo vamos a hacer. Esta matriz entonces es de tipo entero, se llama matriz y es de 2 filas y 3 columnas. Aquí están 2 filas y 3 columnas. Fila 1 es este número no cambia, y solo vamos cambiando de la columna. Fila 2, incrementamos en 1 y este no cambia y este no cambia. Aquí se viene una cosa interesante que vamos a tener que repasar. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que manejamos los vectores? Allá nosotros usábamos un solo for. Aquí que son dos dimensiones, ¿qué creen ustedes que va a pasar? 2 for. Aquí van a ser necesario usar 2, correcto. Y además nos van a quedar anidados, porque esto que les explicaba, un for lo voy a dejar fijo, el más externo, y voy a dejar fijo la fila. Y voy a comenzar a recorrer todas las columnas. Una vez que llegue a la última columna, me voy al for más externo, incremento el número de filas, pero otra vez se comienzan a repetir esto. Esto es así porque en memoria la forma de almacenarse sigue siendo lineal. Vean, se almacena la fila 1, luego se almacena la fila 2. Igual si fuera de más tamaño, siempre es la misma lógica. Esta forma de escribirlo así es lo que nosotros hacemos en matemática, pero en programación internamente no se guarda así. Así que uno tiene que ingeniárselas para que se vea de esa manera, ¿verdad? Veamos ya cómo es en el lenguaje.
Para empezar, nosotros podemos inicializar las variables tipo matriz de esta forma. Imagínense que es un arreglo que se llama A y tiene la dimensión 3 y la dimensión 2. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Fila 3 y columna 2. Correcto. Tiene 3 filas y 2 columnas. Eso tiene. Acuérdense que estas son dimensiones. Cuando lo defino, estoy dando dimensiones. Entonces, 3 por 2, él tiene 6 elementos. Una forma de inicializarlo es colocarlo así lineal. Con una coma, voy separando y ya. Pero recuérdense que el compilador también puede tener como separador una tabulación o un enter y él siempre lo entiende. Entonces, una segunda forma, miren, es que yo, como sé que son 3 filas, ¿verdad? Fila 1, fila 2, fila 3 y 2 columnas. Yo lo acomodo así, pero es igual que el anterior, solo que le di un enter aquí y le di un enter acá. Eso me permite verlo más o menos como yo acostumbro matemáticamente a visualizar un arreglo. Si esto no funciona, si esto no me sirve mucho a mí, también puedo usar la doble llave. La doble llave es parecido al 1, pero que la agrupa, esta es la fila 1, la fila 2 y la fila 3. ¿Cuál les sugiero yo? Bueno, tienen que practicar bastante. A mí me gusta esto. No me meto a agregarle más caracteres, que son 6 llaves de más, pero visualmente me permite distinguir las filas y las columnas, ¿verdad? Si tuviera que hacerlo matemáticamente, ya sé que esto es justamente así como lo veo. De la fila 1, fila 2, fila 3. De nuevo, jóvenes, no es válido declarar algo como esto. Así como que si el número de filas y columnas lo voy a poder definir más tarde. No, esto no es posible, porque eso se llamaría como crear una memoria dinámica. Quiero hacer aquí una pausa para un tema que vamos a ver después, pero es por esto. Hay una palabra o una expresión que yo la voy a usar, es en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. Por ejemplo, estas matrices quedan con este tamaño definido en tiempo de compilación. Ya cuando el programa está compilado, él lleva reservado 3 filas y 2 columnas. Ya. Si usted no las ocupa, siempre iban reservadas. Hay otra manera de crear arreglos que es definir el tamaño en tiempo de ejecución, pero no se escribe así. Vamos a ver que hay otras instrucciones, funciones que ya trae C para eso. Esto que estamos haciendo se llama reserva de memoria estática, porque queda fijo. Una vez que compilamos, queda fijo. Ni podemos agregarle más ni quitarle. La otra, la que se hace en tiempo de ejecución, cuando el programa está corriendo, se conoce como reserva de memoria dinámica. Así que vamos a dejar para luego ese tema, pero es un tema que va a ser muy interesante. Queremos conceptualizar los arreglos y luego vemos las diferentes maneras de reservar la memoria. Comencemos entonces a hacer nuestro primer ejemplo. Pueden ver ustedes que he creado una matriz de 3 filas y 3 columnas. De la línea 10 a la línea 15, yo voy a leerla. Quisiera que me acompañaran acá y que dirijan la atención a la pantalla y que me vayan siguiendo para que luego ustedes puedan también explicarlo. Vean, con el for más exterior yo controlo las filas y con el for más interior yo controlo la columna. Si tuviéramos 3 dimensiones, con el último for yo controlaría profundidad, ¿verdad? Aquí controlo columna, fila, pero luego profundidad.
si tuviera más dimensiones. Entonces, síganme acá. Primera iteración. ¿Cuál es el elemento al que accedo? A mat 0,0. Termina, sube y dice, J se ha incrementado, ahora vale 1. ¿Es 1 menor que 3? Sí. Entonces el siguiente elemento es mat 0. No ha ido allá, él ha seguido aquí adentro. Sigue 0. Mat 0, posición 1. ¿Qué hace la siguiente iteración? Val for exterior. ¿Mat qué? Si puede repetirlo, no se lo escuché. El último elemento que accedimos fue mat 01. Cuéntenme cómo va la siguiente iteración, qué es lo que produce. Mat 02. Correcto, vuelve y da mat 02. ¿Qué sigue a eso? Mat 03. Ah, qué bueno oírlos participar. Veamos, mat 02 vuelve y J se incrementa a 3 y dice, ¿es 3 menor que 3? ¿Qué va a decir? ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Ya no vuelve acá. Hasta ahí llega. Nos dio 00, 01, 02. Justo ahí tenemos los tres valores que tenía que acceder. Voy a escribirlo así, miren. Dio 00, 01 y 02. Se sale del for más interior y vuelve. ¿Cuánto vale I ahora? 1. 1. ¿Qué es este 1? El valor de la fila. ¿Cuánto vale J ahora? 0. Comienza. Mat 1, 0. Mat 1, 1. Mat 1, 2. Vuelve y ya cuando es 3 ya no pasa de ahí porque no lo deja. Acuérdense que el for es una forma rápida de hacer un do while o un while, ¿verdad? Pero él hace lo mismo. Este es el mientras y este es el incremento. Se sale, ya no puede, ¿verdad? Pero se sale el más exterior. Ahora ahí vale 2. Ah, pues este se mantiene fijo. Toda esa fila la leemos fila 2. Y J va cambiando. J. Sí, me fui mal ahí. J va a cambiar. Termina y vuelve. Ahora ahí vale 3 y dice, ¿es 3 menor que 3? No. Y ahí se queda, ¿verdad? Nuestra matriz de 3 por 3. Llega el momento de mostrarlo en pantalla. Entonces yo tengo que jugar con esto, miren. Una vez que recorro el for más interno, yo lo hago a través de tabuladores. Así voy generando estos espacios con tabulaciones. Pero una vez que termino el for más interno, vean, el for más interno está aquí, ¿ven? Antes de volver al for externo, yo hago un salto de línea para que se ponga aquí. Entro al interno y otra vez va tabulando y termina. Antes de volver a la otra fila, yo le hago un salto de línea para que se ponga aquí. Entonces prácticamente voy dibujando el arreglo, llamémosle así. Lo voy dibujando
a como matemáticamente hemos aprendido a conocerlo. Pero en memoria está una sola columna, ¿verdad? No existe todo esto. ¿Se recuerdan que les mostré un lenguaje de programación orientado a eventos que se llama Scratch? Bueno, esa palabra es parte del vocabulario de la gente de programación. Así como todas las profesiones, ¿verdad? Todos los trabajos tienen su vocabulario que lo entiende la gente que está ahí. Igual aquí, ¿verdad? La palabra Scratch hace referencia a reusar código. No, eso no se llama ni copiar ni que lo copió, sino que es que no hay otra forma. Entonces hagan lo mismo ustedes. De esta línea a esta línea es igualito para leer una matriz. No hay otra forma. Úsenlo, porque no hay otra forma. De aquí hasta acá es exactamente igual para mostrar una matriz. Y entonces, ¿dónde va a estar la dificultad? Nuestra dificultad va a estar acá. Yo puedo pedirles de que sumen dos matrices, puedo pedirles que encuentren la traspuesta, que encuentren el determinante, todo lo que saben ya de matrices, lo puedo pedir que lo hagan acá. La leen la matriz, la procesan y luego la muestran. Pues aquí va a estar el esfuerzo, por lo que deben repasar todo lo que ya vieron en mate sobre arreglos. Este programa, ¿verdad? Al correrlo, nos daría esto. Introduzca el número en la posición 1, 1. Otra vez, yo estoy usando el I más 1 y el J más 1 para que se vea más bonito. Si no, ¿qué diría acá? Si no le escribiera ese I más 1 y J más 1. 0, 0. Eso, ¿verdad? Solo es un efecto de impresión. Creo que ni es así el término. Llega el momento de imprimirla y ahora yo la imprimo de esta forma. Miren, fila. Aquí lo he hecho con tabulación. Voy tabulando para que se quede así y aquí le doy un enter. ¿Dónde está eso? Aquí ve. Voy tabulando y luego le doy un enter. Siguiente for interno, tabula y le da el enter para que quede así más o menos parecido a como lo conocemos en los libros de mate. Pero ya es una cosa como un esfuerzo para visualizarlo así. Bien, ¿preguntas de este código? Bien, si no hay preguntas, entonces hay que hacer un ejercicio. Yo tengo una pregunta. Ok, diga. Por ejemplo, si en ese caso hubiera sido J menor o igual que 3, la matriz sería ¿hasta dónde? Es lo que explicaba antes solo con los vectores. Si ustedes le escriben aquí el igual, escriben el igual acá, ya no sería una matriz de 3 elementos por 3. Realmente sería por 4, porque acuérdense que él comienza en 0. Sería 1, 2, 0, 1, 2, 3. Vean, ya son 4 elementos. Entonces, tiene que ir siempre hasta menor o igual, tiene que ir siempre hasta menor. Si le escriben menor o igual, se pasarían del tamaño que han dicho ustedes. El problema es que C no detecta eso. Es un error lógico. Ni el compilador ni nada se lo va a decir. Es un error lógico. Puede ser que le salga la pantalla azul. Es muy poco probable porque son códigos pequeños. Pero en un programa más complejo podría chocar. Donde termine esta matriz, iniciar otra. Aquí en este igual. Entonces,
asegúrense de no pasarse, ¿verdad? En principio no va a pasar nada, pero es un error lógico. No sé si le quedó ahí contestada la pregunta o habrá que seguir practicando, comenzar a practicar. Sí, todo claro. Gracias. Ok. Varias cosas que les explicaba el vector siguen siendo válidas aquí, solo que aquí vamos en 2 dimensiones, ¿verdad? ¿Más preguntas? Vaya. En la mañana, al final decidí no ponerlos ahí en la presión de que lo hicieran este ejercicio, sino que lo hagan mañana, entre hoy y mañana, y al empezar la clase el miércoles lo veamos. Pero aquí está. Escriba un programa que rellene una matriz 3x3. O sea, esto de rellenar es que lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a usar scanf, a eso se refiere. Scanf. Esto de mostrar es que no lo vamos a guardar en otra matriz, porque podríamos crear 2 matrices y en una guardar el resultado de la otra. Todavía no. Esto es que vamos a mostrarlo en pantalla. Esto va a ser printf. Y vamos a encontrar la transpuesta. ¿Qué es esto de la transpuesta? La transpuesta, no sé si lo han visto ya los que me comentaron temprano que han llevado mate. No sé si ya lo vieron. ¿Qué es esto de la transpuesta? Matriz transpuesta. Sí, eso ya lo vimos. Ok. Vaya, se los comento ahí para que todos, esto no es complicado. Mientras poner es que la fila se convierte en columna. La fila se convierte en una columna. Última fila se convierte en columna. Eso es transponer una matriz. ¿Y eso es que se usa cuando nos graduemos? Bueno, no lo sé, ¿verdad? Estas son cosas que hay que conocerlas porque son la base para un conocimiento futuro. No es que cuando ejerzan ya su carrera van a estar haciendo esto, pero esta es la base, ¿verdad? Todo el conocimiento que están adquiriendo ahorita es la base para que luego puedan resolver los problemas ya aplicados a la carrera. Entonces, dice usted, ¿qué me sirve transponer? Estas cosas van a servir cuando resuelvan circuitos. Esto va a servir para muchos otros software que les va a permitir entender qué es lo que está haciendo. En los trabajos solo van a comprar estos software, van a hay que hacerlo, pero van a entender ustedes cuál fue la lógica con la que se desarrollaron. Dejamos entonces esto como tarea, ¿verdad? ¿Hay preguntas? En términos generales del tema visto hoy. Bien, voy a publicar la clase justo al terminar, porque no lo quise hacer en la mañana. Y la inquietud que se tenían ahí sobre si haremos o no la pausa, pues yo se los comunico, ¿verdad? Pero lo que quisiera es que comiencen a estudiar, no olviden, por cada hora que estemos aquí deberían dedicarle unos 2 en la casa, ¿verdad? Así que ya hoy tienen ahí varias cosas que leer. En el aula virtual, en el campus, ahí están las páginas que leer por temas. Están las páginas de esta semana que leer en el libro de texto, que leer en el libro de Joyanes. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Si no hay más que preguntar o comentar de parte de ustedes, yo bueno, me despido. Ingeniero, yo tengo una pregunta, Diga. pero no es respecto al diferido del parcial 2. Sí. Porque me dijo que íbamos a tomar
Sí, en la mañana nadie me preguntó, fíjense, pero el diferido espero hacerlo el 25 a las 9 de la mañana. Ah, Martes vaya. 25 a las 9. Súper bien, gracias. Pero lo voy a confirmar el miércoles y lo voy a confirmar también con lo de la mañana, o lo voy a publicar en algún lado. Vaya, está bien. Estoy pensando en martes porque una compañera de ustedes me dijo que a ella le cuesta los jueves, algo así entendí. Entonces, lo hacemos martes para todos. Si ustedes prefieren hacerlo por la tarde, pues lo hacemos, ¿verdad? Y ya. Pero yo creo que sería martes 25, o sea, no mañana, no es por tomarlo de sorpresa. Martes 25 a las 9 de la mañana. Vaya, gracias. Con gusto. Bueno, me despido, jóvenes. Espero que comiencen a estudiar esto. Ahí les he dejado las referencias a algunos videos, ¿verdad? Ahí también está eso en el aula virtual. Nos vemos la próxima.